Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 5, para el 2 de noviembre de 2024. El testimonio de los samaritanos, sábado 26 de octubre, para memorizar. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, versículo 42. ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. para crear estabilidad política. Los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte. La población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron de Babilonia. Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim. Pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. En la época de Cristo, esta animosidad continuaba. Los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de interacción era tabú. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos ni recibían favores de ellos. En este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicar. Domingo 27 de octubre, el escenario del encuentro. Escucha Juan capítulo 4, versos 1 al 4. ¿Cuál fue el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban más gente que los de Juan el Bautista. Esta situación podía crear tensiones entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Los discípulos de Juan, como es natural, eran celosos de la reputación y el estatus de su maestro. Comparar con Juan capítulo 3, versos 26 al 30. La impresionante respuesta de Juan fue que él debía disminuir, pero que Jesús debía aumentar. Juan capítulo 3, verso 30. Probablemente para evitar la confrontación, Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea. Samaria ofrecía la ruta más directa entre esos dos lugares, pero no era la única posible. Los judíos devotos tomaban el camino más largo, yendo al este a través de Perea, pero Jesús tenía una misión en Samaria. Escucha Juan capítulo 4, versos 5 al 9. ¿Cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer samaritana? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. El pozo de Jacob estaba situado justo al lado de Siquem, mientras que Sicar
de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros de allí. Jesús se sentó junto al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. No tenía acceso al agua fresca del pozo. Cuando la mujer vino a sacar agua, Jesús le pidió de beber. Juan capítulo 3 fue sorprendente que Nicodemo, un dirigente de los judíos y rabino, se rebajara a ir a Jesús. Fue de noche, para no ser visto por la gente, pero en Juan capítulo 4, la samaritana se esconde a plena luz del día, quizá para evitar el contacto con otras mujeres que venían al pozo temprano o al atardecer cuando hacía menos calor. De no ser así, ¿por qué recorrer un camino tan largo para buscar agua en pleno día, cuando hacía más calor? Sea cual fuere la razón de su presencia allí, el encuentro con Jesús cambiaría su vida. ¿Qué escena se desarrolla a continuación? Un maestro judío es contrastado con una mujer samaritana de mala reputación. ¡Qué diferencia! Sin embargo, es en este contexto donde se produce un encuentro extraordinario. ¿Cuáles son algunos prejuicios de tu propia cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? ¿Cómo es posible aprender a superarlos? Comparte tu respuesta en la clase el sábado. Lunes 28 de octubre. La mujer junto al pozo. Escucha Juan capítulo 4 versos 7 al 15. ¿Cómo aprovecha Jesús este encuentro para empezar a dar testimonio a esta mujer? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Comillas, el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Ellen White, El deseado de todas las gentes, páginas 155 y 156. Como en su encuentro con Nicodemo, Jesús sabe lo que hay en el corazón de los demás. En respuesta a la sorpresa de la mujer de que un judío pidiera tal favor a un samaritano, Jesús va directamente al grano. Comillas, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». Juan capítulo 4, verso 10. La respuesta de la mujer fue como la de Nicodemo en el contexto de un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede suceder esto? Juan capítulo 3, verso 9. Preguntó, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva?» Juan capítulo 4, verso 11. En ambos casos, Jesús les estaba indicando,
a un prominente maestro judío y a una mujer samaritana de dudosa reputación, las verdades espirituales trascendentales que cada uno necesitaba oír y entender. En cada caso, Jesús les estaba diciendo básicamente lo mismo: necesitan una experiencia de conversión. ¿Cuál es el trasfondo veterotestamentario de la afirmación de Jesús acerca del agua viva? Jeremías capítulo 2, verso 13, Zacarías capítulo 14, verso 8. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Zacarías capítulo 14, verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos no podemos existir sin ella, por lo que también puede ser una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna. Por eso dice Jesús: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial, que brotará para vida eterna. Juan capítulo 4, verso 14. Escucha Juan capítulo 7, versos 37 y 38. ¿Qué nos dice Jesús en estos versículos y cómo podemos experimentar lo que nos promete? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Martes 29 de octubre. Señor, dame de esa agua. Comillas. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. ¿De qué manera refleja Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27, las verdades que Jesús trataba de comunicar a Nicodemo y a la mujer junto al pozo? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En ambos casos, Jesús procuraba alcanzar a estas personas con verdades espirituales, aunque usó ilustraciones del mundo natural para hacerlo. Ninguna de las dos personas entendió en un principio lo que Jesús quería decir. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo?, preguntó Nicodemo. Es decir, ¿cómo puede volver al vientre de su madre? Nicodemo pensaba en términos mundanos, terrenales, aunque Jesús le estaba señalando claramente la verdad espiritual. La mujer interpretó también las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido literal, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual. La respuesta de la mujer al ofrecimiento del agua viva por parte de Jesús fue: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Juan capítulo 4, verso 15. Razonó que el agua que Jesús ofrecía le evitaría los viajes al pozo, reduciendo así el riesgo de enfrentarse a otros.
Llama la atención el rápido giro de la conversación desde el pedido de agua por parte de Jesús hasta la solicitud de ella. Escucha Juan capítulo 4, verso 16. ¿Cómo respondió Jesús a la petición de la mujer? Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Jesús cambia súbitamente el tema de la conversación y pide a la mujer que vaya a llamar a su marido y vuelva. ¿A qué se debe este repentino cambio de tema? Las acciones de la mujer denotaban evasión. Jesús pudo leer su corazón. Ella debía afrontar su situación para ser sanada de su condición. Antes de que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 157. Miércoles 30 de octubre, la revelación de Jesús. Escucha Juan capítulo 4, versículos 16 al 24. ¿Qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos más profundos? ¿Y cómo respondió ella? Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». La luz era demasiado cegadora para mirarla directamente. Aunque reconoce a Jesús como profeta, la mujer vuelve a practicar la evasión. Plantea a Jesús una cuestión de controversia religiosa entre judíos y samaritanos, el lugar adecuado para el culto. En respuesta, Jesús señaló que los samaritanos no sabían lo que adoraban. Su culto era una síntesis del judaísmo y paganismo. Los judíos adoraban al Dios que se revela a sí mismo, otra admisión importante para un samaritano. El culto al Dios verdadero no está ligado a un lugar. La discusión, por lo tanto, acerca del lugar de adoración era irrelevante. Puesto que Dios es espíritu, quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer aceptó la pura verdad transmitida por Jesús y estuvo dispuesta a recibir más luz. Escucha Juan capítulo 4, versos 25 y 26. ¿Cómo le reveló Jesús su identidad? Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Este es el único pasaje de los 4 evangelios donde Jesús dijo claramente a alguien que Él era el Mesías antes de su juicio. No lo hizo a una gran multitud o a un personaje importante, sino a una anónima y solitaria mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Él se interesa por cualquier alma que se siente apartada y sola. Así, Jesús revela abiertamente quién es a esta mujer extranjera y de condición moral cuestionable, y tras mostrarle que conoce sus secretos más oscuros, le dio una gran razón para creer en él.
¿Qué debería decirnos esta historia acerca de por qué el Evangelio debe derribar las barreras que los humanos creamos entre nosotros? Jueves 31 de octubre. El testimonio de los samaritanos. Escucha Juan capítulo 4, versos 2 al 29. ¿Qué medida sorprendente tomó la mujer? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: «¿Qué preguntas?», o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». La conversación de Jesús con la mujer se ve interrumpida por la llegada de los discípulos. Aunque les sorprende que hable con una mujer, no le preguntan la razón, lo instan a comer. La mujer, mientras tanto, dejó su cántaro de agua y corrió a la ciudad para compartir con otros lo que acababa de experimentar con Jesús. Escucha Juan capítulo 4 versos 30 al 42. ¿Qué sucedió después de este encuentro? ¿Y qué enseña acerca de cómo se puede difundir el Evangelio? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come».
Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar a lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Parece extraño que la narración de Jesús acerca de una cosecha interrumpa el relato de la conversión de muchos en la ciudad. Pero Juan quiere que veamos cómo entendió Jesús lo que estaba sucediendo. Compartir el plan de salvación con una mujer samaritana era mucho más importante para él que comer. Llevar a las almas a la salvación era su propósito, y aprovechó esta ocasión para enseñar a sus discípulos la urgencia de compartir el Evangelio con todas las personas, incluso con las que no eran como ellos. Hay muchos puntos culminantes en el Evangelio de Juan. Sin duda, Juan capítulo 4 versos 39 al 42 está entre ellos. Muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio de la mujer que afirmó: me dijo todo lo que hice. Juan capítulo 4 verso 39. Los samaritanos pidieron a Jesús que se quedara con ellos. El resultado fue que muchos más creyeron gracias a la palabra de Jesús, y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan capítulo 4 verso 42. ¿Qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona? ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Viernes 1 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee el deseado de todas las gentes de Ellen G. White, el capítulo Junto al Pozo de Jacob, páginas 155 a la 166. Comillas. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura, y no vieron que en derredor de sí había una mies que segar. Pero por medio de la mujer a quienes ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 166.
Preguntas para dialogar. 1. Repasen en clase sus respuestas a la pregunta final del domingo. Sean muy sinceros al respecto. ¿Cuáles son los prejuicios de tu cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? 2. ¿Por qué crees que Jesús fue tan cálidamente acogido entre los samaritanos, a diferencia de lo que le ocurrió entre algunos de los suyos? 3. Ponte en el lugar de esa mujer samaritana. Un completo extraño viene y te hace saber que está al tanto de tus más profundos secretos. ¿Cómo podría alguien, mucho menos un extraño, saber de estas cosas? No es de extrañar que Jesús la impresionara. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del conocimiento total que el Señor tiene de nosotros, incluso de los secretos más profundos y oscuros que no quisiéramos que nadie supiera? Sin embargo, ¿qué nos dice el modo en que la trató, acerca de cómo desea tratarnos a pesar de conocer nuestros secretos? ¿Qué consuelo obtienes de esta verdad? 4. ¿Qué temas del Evangelio de Juan que hemos estudiado hasta aquí se encuentran en el ministerio de Jesús en favor de la mujer samaritana junto al pozo?